Mi nombre es Valeria, tengo 29 años, y mi familia está formada por mis padres y mi hermano menor, Sebastián, de 18. Vivimos en una casa modesta en los suburbios, pero a pesar de las dificultades económicas, siempre hemos estado unidos, llenos de calidez y amor. Mi padre trabaja como albañil y mi madre como dependienta, y ambos se esfuerzan al máximo para brindarnos una vida lo mejor posible. Sebastián y yo somos muy cercanos, casi como amigos, ya que solo nos llevamos 2 años. Compartimos preocupaciones, sueños, y también los momentos difíciles. Sin embargo, algo había cambiado en él en los últimos meses. Era un día normal, mis padres se habían ido al trabajo, dejándonos a Sebastián y a mí en casa. Después de pasar la mañana limpiando, me dirigí a mi rincón habitual para estudiar, ese espacio tranquilo que había hecho mío con el tiempo. Mi habitación está separada de la de Sebastián por una pared delgada, lo que siempre me daba una sensación de calma. Pero esa tarde, algo estaba diferente. Un sonido extraño comenzó a filtrarse desde su cuarto, no era música ni el sonido de videojuegos, sino algo rítmico, aunque desconcertante y completamente impredecible. Al principio traté de ignorarlo, pero la curiosidad comenzó a apoderarse de mí. A pesar de mis esfuerzos por concentrarme en mis libros, no pude dejar de escuchar el ruido. La curiosidad creció dentro de mí, hasta que decidí levantarme. Me acerqué a la puerta de su habitación, que estaba entreabierta, y, con un suspiro nervioso, la empujé lentamente. Lo que vi adentro me dejó paralizada. Sebastián estaba allí, sentado en su cama, sosteniendo algo que parecía ser una foto mía. Mi corazón dio un vuelco. Esa imagen, tomada en mi último cumpleaños, era algo que solo él había tenido en sus manos antes, pero lo que más me heló la sangre fue lo que estaba haciendo con su otra mano. Allí estaba Sebastián, sentado en su cama, con una foto mía entre las manos. Era la misma foto que había tomado en mi último cumpleaños, uno de esos recuerdos familiares que pensaba que solo compartíamos entre nosotros. Sin embargo, lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que hacía con su otra mano bajo las mantas. La visión me golpeó como un rayo. No entendía qué estaba pasando, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal me recorrió todo el cuerpo. Mi mente no lograba procesar lo que veía, y un miedo paralizante se apoderó de mí. Estaba congelada, incapaz de moverme, como si todo en mi entorno se hubiera detenido en ese preciso instante. En ese momento, Sebastián me vio. Su rostro, que antes mostraba una expresión tranquila, se transformó al instante. Se sonrojó violentamente, como si lo hubiera atrapado en el acto, y sus ojos se llenaron de pánico. «¿Qué estás haciendo aquí?», balbuceó, intentando cubrirse rápidamente con las mantas, como si pudiera ocultar todo lo que había sucedido. La vergüenza era palpable en su voz, y yo, aún congelada, observaba cómo su cuerpo temblaba. La imagen de él, tratando de proteger esa foto con desesperación, quedó grabada en mi mente, como si fuera lo único que importaba en ese momento. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero el silencio que siguió fue aún más pesado. La incomodidad en el aire se sentía densa, como si la misma habitación se hubiera cerrado a nuestro alrededor. Sebastián no me miraba directamente, sus ojos esquivaban los míos, llenos de una mezcla de miedo, vergüenza y arrepentimiento. Vi cómo se aferraba a la foto, como si temiera que la fuera a arrebatarle. La situación era tan surrealista que, por un momento, me pregunté si realmente estaba despierta o si todo esto era un horrible sueño. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera escapar de la presión que sentía. Mi garganta, de repente, se cerró, y las palabras se me atragantaron. El miedo se apoderaba de mí, pero también una mezcla de confusión y enojo que me bloqueaba. «Sebastián, ¿qué estás haciendo?», logré preguntar finalmente, mi voz temblorosa, como si el simple hecho de emitir esas palabras pudiera destrozar la realidad en la que había vivido hasta ese momento. Estaba completamente perdida, incapaz de comprender la situación ante mis ojos. Sebastián no respondió inmediatamente. Su rostro estaba aún más rojo, como si la culpa lo estuviera consumiendo. Finalmente, sus labios se movieron, pero sus palabras salieron entrecortadas, rotas por el peso de la vergüenza que parecía envolverlo. «No sé, por favor, no me pidas que te lo explique». Su voz era tan quebrada que, por un momento, me pregunté si estaba más asustado que yo. Las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos me hicieron sentir un dolor que no esperaba. Aquella imagen de mi hermano, normalmente tan firme, tan seguro de sí mismo, ahora se veía totalmente deshecho,
como si estuviera atrapado en un tormento del cual no podía escapar. Al ver su sufrimiento, una sensación de impotencia me invadió. Quería gritar, exigirle respuestas, pero algo en su mirada me detuvo. Estaba perdido, atormentado por algo que ni él mismo parecía comprender del todo. El peso de la confusión se hacía más fuerte en mí, pero al mismo tiempo, el dolor de ver a mi hermano tan vulnerable y destrozado empezó a calar más profundo. Era como si nuestra relación se estuviera desmoronando, como si todo lo que habíamos compartido hasta ese momento no pudiera protegernos de este monstruo invisible que nos había alcanzado. La habitación se sintió más pequeña, como si el espacio en el que nos encontrábamos no pudiera sostener todo el caos emocional que se desataba en ese momento. Mi mente seguía sin poder comprender, pero en mi pecho sentía un vacío profundo. A pesar del miedo y la confusión, una parte de mí deseaba que él me explicara, que me dijera la verdad, aunque esa verdad fuera la más dolorosa de todas. Pero las palabras de Sebastián no llegaban, y en su silencio, algo dentro de mí se quebró. ¿Qué era lo que realmente nos había llevado hasta este punto? Después de aquel incidente, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no pude volver a ser la misma, y eso se reflejó en cada rincón de la casa. El silencio entre Sebastián y yo se volvió una carga pesada, algo palpable en el aire. Cada mañana, al cruzarnos en el pasillo o al compartir una comida, la distancia era más que solo física, era emocional, invisible pero tangible. Sebastián evitaba mirarme, sus ojos siempre desvían su mirada hacia otro lado, como si temiera que mis ojos pudieran ver más de lo que él quería mostrar. Era como si él también estuviera atrapado en esa niebla de incomodidad, buscando un camino de regreso a lo que conocíamos, pero sin encontrarlo. La tensión en la casa era insoportable. Cada conversación se volvía un terreno minado. Cualquier intento de hablar se sentía como una puerta que no se podía abrir, como si las palabras fueran solo ecos vacíos. Mi mente no podía dejar de volver al momento en que lo vi, a la imagen de su rostro lleno de pánico y vergüenza. Cada vez que pensaba en ello, un nudo se formaba en mi estómago, y sentía que todo lo que había sido nuestra relación se estaba desmoronando. Intentaba seguir con mi vida, continuar con mis estudios y con las rutinas, pero nada me permitía hacerlo como si nada hubiera pasado. Todo estaba teñido de esa sombra, como si todo lo que hacíamos tuviera un velo gris que lo cubría. Cada día me sentía más perdida, arrastrada por un mar de preguntas sin respuesta. No entendía qué había ocurrido, que nos había llevado hasta ese punto de ruptura. Intentaba racionalizar lo sucedido, buscando algún sentido en el caos, pero las respuestas nunca llegaban. El desconcierto me atrapaba, y me sumergía en pensamientos oscuros sobre la naturaleza de mi relación con Sebastián, sobre qué cosas no había visto antes y que había quedado oculto en lo más profundo de nuestro vínculo. Lo que antes era una conexión sin fisuras ahora se sentía como una grieta enorme, un abismo que no sabía cómo atravesar. Las horas se alargaban, y las noches parecían interminables. A veces, cuando la casa estaba en completo silencio y la oscuridad lo envolvía todo, me encontraba buscando algo, una señal, una pista que me ayudara a comprender lo que había sucedido. Pero la verdad seguía siendo esquiva, como un rompecabezas cuya pieza central nunca terminaba de encajar. Todo lo que había conocido se había transformado en un misterio desconcertante, y mientras más intentaba entenderlo, más me aislaba de mi propia vida, de mi propia paz. La necesidad de entender lo que había sucedido se convirtió en una obsesión, pero también en una carga que no sabía cómo soltar. Esa noche, el silencio en la casa era tan denso que casi se podía sentir. Solo el tic-tac incesante del reloj de pared rompía la quietud, marcando el paso del tiempo que me parecía eterno. Era como si todo el aire estuviera cargado de una presión invisible, y sentía que era el momento de enfrentar aquello que tanto me atormentaba. Mis padres dormían profundamente, ajenos a la tensión que se respiraba en el ambiente, mientras Sebastián permanecía en su habitación, refugiado en su propio mundo. Tomé una respiración profunda y me acerqué a su puerta, tocándola suavemente, casi con miedo de interrumpir algo que aún no sabía cómo manejar. «Sebastián, necesito hablar contigo». La respuesta fue un silencio pesado que se alargó por unos segundos, hasta que su voz débil y quebrada llegó desde el otro lado: «Adelante». Cuando entré, lo encontré exactamente como lo había imaginado, pero aún así me sorprendió verlo de esa manera, sentado en su cama, con la cabeza baja, mirando al suelo como si fuera lo único que podía sostenerlo. La postura de su cuerpo, cerrada y encogida, hablaba más de su tormento interior que cualquier palabra que pudiera decir. Un nudo en mi garganta se formó mientras mis ojos recorrían su figura, buscando alguna señal de la persona que alguna vez conocí.
No podía entender cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo un simple encuentro podía transformarse en esta montaña de emociones contenidas. Mi voz salió en un susurro, a pesar de la rabia que ardía en mi pecho. ¿Por qué, Sebastián? Lo siento tanto, Valeria. No sé qué me pasó. Su voz se rompió al pronunciar esas palabras, y pude ver en su rostro la culpa y el dolor tan profundos que me hizo detenerme por un momento. Algo en su expresión me hizo dudar por un instante, como si la situación fuera más compleja de lo que pensaba. Sin embargo, la confusión no desapareció. Su rostro estaba cubierto por una mezcla de vergüenza y miedo, como si hubiera cometido un error tan grande que no podía ni siquiera enfrentarlo. Lo siento tanto, repitió, sin poder levantar la mirada. No sé qué me pasó, resonó en mis oídos, vacuo y desconcertante. Quería entenderlo, pero las piezas seguían sin encajar. No sabía si debía ser compasiva, si debía aceptar sus disculpas, o si la distancia ya era demasiado grande para repararse. Me quedé de pie frente a él, viendo cómo intentaba encontrar una forma de explicar lo inexplicable, mientras yo me perdía en la maraña de pensamientos y emociones que me abrumaban. Sabía que algo había cambiado entre nosotros para siempre, pero aún no entendía qué exactamente. Solo sentía la necesidad urgente de respuestas, aunque al mismo tiempo, me asustaba lo que esas respuestas pudieran revelar. Sebastián, esto no tiene sentido, logré decir, mi voz temblorosa, pero firme. Las palabras de Sebastián me golpearon como una avalancha, arrollándome con una mezcla de emociones contradictorias que no supe cómo procesar. No quería que esto pasara, no sé cómo ocurrió, confesó, su voz quebrada, llena de desesperación. No estaba seguro de lo que había hecho ni de cómo había llegado a ese punto, y eso me confundió aún más. Sin embargo, la vergüenza en sus ojos era inconfundible, y su arrepentimiento parecía genuino, aunque el daño ya estaba hecho. Me siento tan avergonzado de lo que hice. No quiero que las cosas cambien entre nosotros, por favor, no me odies, dijo, mientras las palabras salían atropelladas, temblorosas. Cada una de ellas parecía un intento desesperado de que todo volviera a ser como antes, pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y sentí una presión dolorosa en el estómago. La culpa que veía reflejada en su rostro me alcanzaba también, pero lo que más me hería era la sensación de traición, esa sombra que se había instalado entre nosotros. Lo miré fijamente, buscando alguna respuesta, alguna explicación que me ayudara a entender lo que había pasado, pero las palabras parecían insuficientes para calmar el torbellino de pensamientos que me azotaban. No te odio, Sebastián, logré decir, mi voz suave pero cargada de un dolor profundo. Pero necesitamos entender esto juntos, para que podamos seguir adelante. Quería creer en sus palabras, quería que fuera cierto que esto no cambiaría todo lo que habíamos sido, pero no sabía si podría olvidar lo que había visto, lo que había sentido. Me quedé a su lado, el silencio entre nosotros más pesado que nunca. A pesar de que mis palabras intentaban aliviar la situación, me di cuenta de que ni él ni yo teníamos las respuestas que necesitábamos. Necesitamos entender esto, repetí, como si esas palabras pudieran cerrar la herida que ya se había abierto entre nosotros. Sin embargo, ni la promesa de seguir adelante ni las disculpas parecían suficientes para restaurar la confianza que habíamos perdido. Él parecía deshecho, buscando la forma de que yo lo perdonara, mientras yo me sentía vacía, atrapada entre la necesidad de sanar y el miedo de que ya no había vuelta atrás. Sentí que el peso de todo se derrumbaba sobre mí, tan abrumador que me costaba respirar. Cada uno de sus suspiros me llegaba como una daga, un recordatorio de lo que habíamos perdido y de lo que tal vez nunca podríamos recuperar. Las palabras parecían inútiles frente a la magnitud del dolor que compartíamos, pero me quedé allí, junto a él, dándole el espacio que necesitaba. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero en ese momento, lo único que podía hacer era estar a su lado, sin saber si las heridas se curarían o si nos separarían aún más. La tensión en el aire era insoportable. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, atrapados en la maraña de emociones que habíamos creado sin querer. Cuando creí que la situación no podría ser más confusa, algo inesperado sucedió. Sebastián, como si fuera impulsado por un deseo irrefrenable, se acercó lentamente, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos. El beso, aunque suave, estuvo cargado de algo mucho más profundo, de emociones no resueltas, de dolor y de una necesidad compartida de encontrar consuelo. Mi mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo, pero estaba tan abrumada por el torbellino emocional que me cegaba por completo.
No sabía qué hacer, ni qué pensar. El beso no se sintió como una evasión ni como un acto de traición, sino como una manifestación física de la confusión que ambos cargábamos. Sentí su calidez, su cercanía, y una parte de mí deseaba que este momento no se desvaneciera. Sin embargo, otra parte de mí luchaba por entender cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo, después de todo lo que había ocurrido, podíamos estar compartiendo algo tan íntimo. No estaba segura de si era lo correcto, de si debíamos seguir adelante con lo que estaba sucediendo, pero el dolor, la incertidumbre y la necesidad de encontrar alguna forma de resolución me cegaron por completo. Esa noche, el mundo parecía haberse detenido. Los pensamientos y las preguntas que se agolpaban en mi mente fueron reemplazados por un vacío en el que solo existíamos él y yo. En ese breve instante, los límites que alguna vez existieron entre nosotros, los límites que nos definían como hermano y hermana, ya no eran claros. La confusión era tal que las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaron, dejando un espacio ambiguo donde las emociones no podían ser clasificadas ni entendidas. Cada segundo que pasaba era una lucha interna entre lo que sentía y lo que sabía que debía sentir. Me aparté ligeramente, el corazón acelerado, sin poder comprender qué había sido ese beso, ni por qué lo habíamos compartido. Sebastián me miró a los ojos, su rostro igual de confundido, y su respiración irregular parecía reflejar lo que ambos estábamos sintiendo. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó, apenas un susurro, como si también él se estuviera enfrentando a una verdad que no quería aceptar. Sus palabras solo aumentaron la confusión en mi interior, pero no podía negar que algo en ese momento había cambiado. Algo en nosotros había mutado de una manera que no sabíamos cómo explicar. Esa noche, mientras la oscuridad nos rodeaba, sentí que todo lo que conocía había comenzado a desmoronarse. Lo que habíamos sido hasta ese punto ya no existía de la misma manera. La incertidumbre llenaba el espacio entre nosotros, y aunque intentábamos seguir adelante, sabíamos que algo había quedado irreversible. ¿Era posible regresar a lo que éramos antes? ¿Era este beso el inicio de algo más o el final de todo lo que conocíamos? Las preguntas quedaban suspendidas en el aire, sin respuesta, mientras nos quedábamos allí, sin saber qué hacer con los sentimientos que acabábamos de despertar. Al día siguiente, Sebastián parecía haber logrado superar lo sucedido. Su actitud era sorprendentemente alegre, y su comportamiento se acercaba al que solía tener antes del incidente. Hablaba con naturalidad, como si nada hubiera cambiado, y trataba de retomar las conversaciones cotidianas con la misma energía de siempre. Sin embargo, algo en su mirada me decía que la normalidad era solo superficial, que estaba ocultando algo bajo esa fachada de calma. El peso de la culpa seguía pesando sobre mí, y aunque intentaba hacer como si nada estuviera mal, la sensación de que algo no estaba bien me acosaba constantemente. A veces, al cruzar miradas, podía ver en sus ojos una paz que no había estado allí antes, pero sabía que esa paz era frágil, como si estuviera construida sobre una base de arena. Mientras compartíamos un desayuno tranquilo, una parte de mí deseaba que todo volviera a la normalidad. Quería creer que el beso, la confusión y todo lo que habíamos vivido solo quedaría como un mal recuerdo, pero algo en mi interior me decía que las cicatrices de esa noche seguirían presentes, invisibles pero palpables. No solo en él, sino también en mí. A veces, cuando nuestros ojos se encontraban brevemente, sentía que ambos guardábamos un secreto compartido, una sombra.